Señores, nuevamente empezamos con nuestros videos tutoriales para la materia de electroneumática. En este caso vamos a hacer el circuito electroneumático utilizando los programas Cadecimu, ¿no? Y el programa de Cadecimu con PLC y además el PCSIMO, acoplados los dos. Empezamos a realizar entonces la respectiva programación en el programa Cadecimu. Entonces, para tal efecto vamos a trazarnos ya el diagrama en escalera, ya. Entonces, previamente cada uno de los estudiantes tienen que trazarse en un papel el programa específico que van a programar en este diagrama en escalera. Entonces, de acuerdo a ese programa que se han trazado en un papel, entonces empezamos a trazar el diagrama de escalera. Entonces, como vemos acá, estamos básicamente colocando los contactos del diagrama de escalera, como también tenemos las salidas que va a tener esta nuestra programación. Las salidas que lógicamente van a ser para las electroválvulas, ¿ya? Entonces, específicamente vamos a tener ya 6 entradas, ¿no? 6 entradas que corresponden al pulsador, ya, que corresponde al pulsador de marcha, al pulsador de paro y las entradas que corresponden a los finales de carrera para ambos cilindros, para el cilindro A y para el cilindro B. O sea, vamos a tener 4 entradas para los finales de, para los finales de carrera. Y las salidas van a ser básicamente las salidas para las electroválvulas, ¿ya? Entonces, como vemos, estamos básicamente trazando este diagrama de escalera. Luego, como vemos, estamos haciendo las respectivas conexiones entre todos los contactos, que puede haber contactos físicos y contactos internos que va a tener el PLC. Estamos haciendo las respectivas conexiones entre los diferentes elementos que va a tener este diagrama, que vuelvo a recalcar, diagrama ladder, o también conocido diagrama en escalera, que este programa Cadecimu utiliza. El programa Cadecimu utiliza el diagrama en escalera para la programación de los PLCs. Tenemos básicamente las salidas de nuestra programación. Esto va a demorar un tiempito para realizar, ¿ya?, conexionado, ¿ya?, del programa, ¿no? Estamos sacando diferentes elementos de la librería que tiene este programa Cadecimu, ¿ya? Vale recalcar que este programa Cadecimu es la versión 4, ¿ya? La versión 4, ¿ya?, que tiene básicamente la aplicación de los PLCs, ¿ya? Los diagramas, las versiones anteriores a la versión 4 no se puede hacer, digamos, esta diagramación del programa para el Cadecimu, ¿no? No tiene la parte objetivas para utilizar el PLC del programa.
Ya casi estamos completando las respectivas conexiones que tenemos. Estamos haciendo los toques principales y acomodar los diferentes elementos de acuerdo a nuestro diagrama en borrador que nos hubiéramos prácticamente trazado. En este programa, el KDSIMO, las diferentes librerías, los diferentes elementos se encuentran en la parte superior. Como vemos, estamos prácticamente sacando de ahí. Muy bien, vamos a bajar más abajo, hacer las conexiones, las codificaciones respectivas que lleva, digamos, este diagrama en escalera. ¿Ya? Entonces, seguimos realizando las conexiones, las codificaciones, la ubicación estratégica que debe tener los diferentes elementos de nuestro programa KDSIMO, versión 4. Entonces, cabe recalcar lo siguiente, señores, de que esta programación que estamos haciendo en el KDSIMO es para ver la utilización particularmente del temporizador en el PLC y del contador también en el PLC, ¿cierto? Entonces, cabe indicar que el contador es la que va a contar las secuencias o las acciones que puede tenerse, mientras que el temporizador ya es lo que básicamente va a temporizar prácticamente el tiempo, seguramente en segundos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, ¿no?, ubicado ya tanto el contador y el temporizador en el programa KDSIMO, ¿cierto? Entonces en este laboratorio, ya lo que se va a hacer es que vamos a hacer la secuencia A más, B más, A menos, B menos, una secuencia que va a ser primeramente 5 acciones de A más, B más, A menos, B menos, ya, 5 acciones, y posteriormente tiene que parar durante unos 5 segundos, y para eso nuevamente continuar con la secuencia A más, B más, A menos, ¿cierto? Ya una vez concluido ya el programa en escalera, vamos a trazar ya el circuito neumático, ¿ya? En este programa, el KDSIMO, ya viene incorporado en el circuito neumático, ya viene en conjunto, en este caso particularmente tenemos una electroválvula de 5.2, un cilindro de doble efecto y con sus respectivas reguladores de caudal que van a regular la velocidad del cilindro. Incluso ya viene incorporado acá con los ya sea sensores, ya pueden ser sensores mecánicos o sensores inductivos o capacitivos, como podemos ver, ¿cierto? Ahí tenemos ya el circuito circuito neumático, y vamos a sacar ahora en nuestra librería el PLC, el logo de la línea Siemens, ¿no?, de las cuales lo que nos interesa es ver las conexiones que vamos a realizar para las entradas del PLC. Como podemos ver, tenemos entrada tanto para el inicio del proceso, pulsador de marcha,
y paro del proceso. Luego tenemos 4 finales de casera, ¿no? Que normalmente esos finales de casera van a ser los topes de las acciones que van a tomar, ¿no? Entonces ya estamos haciendo el conexionado físico de las entradas del PLC, ¿no? Entonces, como vemos, en la parte superior del PLC se encuentran las entradas del PLC. Entonces estamos haciendo las conexiones respectivas para el conexionado del PLC. Ahí tenemos, ordenando bien los diferentes elementos o las entradas, para que se haga una buena conexión, para que no haya mucho cruce de líneas. Pues tienen que estar bien ordenados y con los respectivos espacios que puede tener. Ahí, por ejemplo, estamos haciendo ya la alimentación del PLC, ¿ya? La alimentación del PLC, y particularmente esa de 24 voltios. Ya estamos haciendo la alimentación. Entonces vamos a tener que ubicar unos conexionados que no haya mucho cruce de líneas o de conductores. Una vez hecho la alimentación del PLC, hacemos el conexionado de las entradas, en este caso del pulsador abierto, desde el pulsador cerrado. Estamos haciendo ahora las conexiones de los finales de casera. En la parte superior, vuelvo a recalcar, están las entradas del PLC. En este caso, como vemos, físicamente tenemos 6 entradas, ¿no? Vemos ahí las 6 entradas que estamos haciendo la respectiva conexión. Va a tardar un poquito. Las entradas, vemos ahí. Esto, vuelvo a recalcar, estamos en el programa K-Decimo, la versión 4.0. Muy bien. Entonces, una vez realizado la entrada, las conexiones de las entradas, ahora nos vamos a preparar para realizar la conexión de las salidas. En este caso, las salidas van a ser 4. En este caso, 4 electroválvulas. 4 electroválvulas. Primeramente estamos haciendo la alimentación para las electroválvulas. Bien. Un punto común se va a ir para aquí. Punto común para las salidas. Y posteriormente sacamos las respectivas electroválvulas. En este caso son 4 electroválvulas. Esas 4 electroválvulas son válvulas biestables. Son válvulas, como hemos dicho, 5-2. ¿Ya? 5 en la 5-2. ¿Por qué 5-2? Porque tenemos 5 2 posiciones y 5 vías, ¿no? Es unas electroválvulas que tienen las 4 electroválvulas. Ya hemos hecho la respectiva conexión de las salidas. Las únicas salidas son 4,
como vemos son las 4 electroválvulas. Muy bien, ya tenemos básicamente acabado la conexión de las del PLC, tanto de las entradas como de las salidas. ¿Ya? Entonces estamos haciendo algunos arreglos, algunos toques, tanto al circuito neumático con el circuito electroneumático. Ya nos hemos sacado 2 pulsadores. Hemos dicho, es un pulsador, uno es un pulsador de inicio del proceso y el otro, el rojo, es el del final del proceso. El verde es el inicio del proceso, el rojo es el final del proceso. Estamos haciendo una interfaz para que se vea el funcionamiento de los pulsadores. Vamos a activar, ya vemos, hace 5 acciones, la secuencia más, y va a parar durante 5 segundos. Ya vemos cómo está trabajando el PLC con las acciones que toma el circuito neumático. Veamos cómo accionan, cómo se activan tanto el diagrama en escalera como lo que se realiza, digamos, en el circuito neumático, ¿no? Entonces ya se ha probado las respectivas, las 5 acciones que va a tomar el PLC y los 5 segundos que vamos a tener. Ahora lo que estamos haciendo es básicamente codificar tanto las entradas y salidas. ¿Para qué? Para hacer un vínculo con el programa PCSIMO, ¿no? Entonces, para que funcione nuestro programa PCSIMO, ya debemos básicamente codificar tanto las entradas y salidas de nuestro programa en el programa KDSIMO. Pues ya está codificando. Vemos que ya tenemos la respectiva codificación, ¿no? Tanto para las entradas, salidas. Está codificado de acuerdo a normas. Muy bien, ahora entramos al programa, al PCSIMO. Vamos a hacer un programa, una interfaz para ver la explicación. Ahí tenemos un cilindro de doble efecto, ¿no? Vamos haciendo las respectivas configuraciones en esa ventana y tenemos el otro cilindro que también vamos a abrir una ventana para codificar ya con la relación que debe tener con el programa KDSIMO y PCSIMO. Ahí tenemos el pulsador en el programa PCSIMO, como también el pulsador de paro y el pulsador de marcha. Entonces tienen que estar debidamente codificadas, interlegadas, tanto el circuito PCSIMO, el circuito KDSIMO y PCSIMO. Veamos cómo funciona. No podemos gobernar ya desde el programa PCSIMO el funcionamiento del circuito que tenemos. Esta vemos, va a salir 5 acciones y va a parar 5 segundos. Ya. Posteriormente ahora vamos a hacer, entramos directamente al circuito en el programa FreeSim, ¿no? Con su variante, ¿no? Variante del GraphSet que vamos a tener acá en el programa FreeSim, ¿ya? Entonces tal vez es uno de las variantes de algunos videos tutoriales que hemos visto
respecto a esta parte de la aplicación del GraphSet en el FreeSync, ¿no? Entonces primeramente vamos a hacernos el circuito neumático del programa FreeSync de la línea Gesto. Y acabes de calcar también que este FreeSync es la versión 4, ¿ya? Porque las otras versiones de este FreeSync no admiten o no tienen la simulación del GraphSet, ¿ya? Entonces, esta parte también nos servirá para que entiendan lo más básico, cómo es la funcionalidad que puede tener el GraphSet. Estamos haciendo las respectivas codificaciones en el FreeSync, ¿no? Del circuito neumático, ¿ya? Para ganar tiempo, lo que hemos hecho prácticamente es copiar el circuito neumático con sus respectivas electroválvulas para tener ya dos cilindros, el cilindro A y el cilindro B. Entonces cabe indicar en este FreeSync también las secuencias, secuencia A más, B más, A menos, B menos, ¿ya? Y esa acción lo tienen que hacer durante una sesión de 5 veces y parar el proceso durante unos 5 segundos. Entonces vamos a ahora utilizar los contactos físicos, la interfaz que vamos a tener para el GraphSet. En la librería estamos sacando las entradas de nuestro diagrama. Hemos dicho, las entradas son 6 entradas, ¿ya? Entre entradas tenemos los pulsadores y los finales de casera. Hacemos las respectivas codificaciones, ¿ya? En las conexiones, a la alimentación que va a tener, y de nuestra librería vamos a sacar el interfaz del GraphSet, ¿ya? Entonces ahí vamos a hacer las conexiones tanto para las entradas como para las salidas de nuestro circuito electroneumático. Está haciendo la respectiva codificación para que no tengamos problemas en el funcionamiento de nuestro circuito. Hacemos las conexiones de las entradas. Muy bien, y vamos a, para nuestras salidas utilizamos nuestro electroválvulas,
como tenemos las salidas. Ordenamos nuestro programita. Ya para las salidas del dispositivo GraphSet para nuestro esquema. Entonces, eso es lo que hacemos el cilindros de doble efecto, 2 cilindros de doble efecto. ¿Ya? Por lo tanto, ya hemos hecho las conexiones del GraphSet. Entonces lo que nos tocaría ahora es hacer prácticamente el GraphSet en sí, con los diferentes elementos que tiene, con las etapas que va a tener nuestro diagrama GraphSet. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la simbología del diagrama GraphSet, ¿ya? Que tienen las etapas, las conexiones respectivas entre cada etapa, que va a estar acorde con el diagrama eléctrico, en este caso del diagrama de nuestra secuencia A más, B más, A menos, B menos, ¿cierto? En la que estamos prácticamente incursionando lo que es el contador y el temporizador dentro de nuestro PLC. Entonces eso se va a reflejar también en nuestro diagrama GraphSet, que prácticamente estamos armando unos diferentes etapas y elementos que puede tener este diagrama. Entonces, es recalcarlo nuevamente, ya que el proyecto que estamos presentando se refiere a un laboratorio que tiene la finalidad de hacer una secuencia A más, B más, A menos, B menos, 5 acciones. Posteriormente, ese proceso se va a detener por 5 segundos. Y luego, pasados los 5 segundos, nuevamente va a entrar la acción A más, B más, A menos, B menos, ¿no? Para parar nuevamente, ¿no? Hacer las acciones A más, B más, A menos, B menos, 5 acciones nuevamente recalcando, y posteriormente va a detenerse otros 5 segundos. Entonces ese proceso va a continuar indefinidamente hasta que nosotros accionemos un pulsador que va a hacer que el proceso se detenga, ¿no? Y de esa manera culminar ese proceso de la secuencia electroneumática, en este caso. Electroneumática, para seguramente utilizarse
en cualquier proceso de automatización industrial que se pueda tener. Seguimos haciendo las respectivas conexiones y codificaciones del diagrama Grafset, que es bastante utilizado en la automatización industrial de cualquier tipo de procesos industriales. Como podemos ver, el diagrama Grafset que estamos prácticamente armando es el diagrama Grafset de sistema abierto, no así el del sistema cerrado. Estamos haciendo a manera de demostración, demostración el sistema abierto del Grafset en cuestión. Ya teniendo los últimos detalles de esta conexión del diagrama Grafset, vamos a ver cómo van a estar vinculados el sistema electroneumático de los cilindros, que tiene que básicamente repercutirse también el funcionamiento en el diagrama Grafset. Es necesario, hay una nomenclatura para hacer el proceso. Vamos a ver ahora el funcionamiento del circuito neumático con el diagrama Grafset. Vean cómo, digamos, estar interligados, el diagrama Grafset con la secuencia electroneumática. Sabemos que la secuencia electroneumática es A más, B más, A menos, B menos, por 5 veces, y posteriormente pararse durante otros 5. Buenas tardes. Vamos a realizar otra demostración del laboratorio de electroneumática. En este caso, el laboratorio que vamos a demostrar va a ser un circuito electroneumático con aplicación de PLCs, ¿no es cierto?, en el cual vamos a utilizar el PLC, la parte del temporizador y del contador particularmente, ¿no? Para tal efecto nos hemos hecho un objetivo de realizar la secuencia A más, A más, B más, A menos, B menos.
que va a hacer 5 acciones, ¿no? Luego vamos a pasar al proceso de paro de 5 segundos de parada del proceso. Y va a continuar, ¿no?, el proceso A más, B más, A menos, B menos, durante indefinidamente. ¿No es cierto? Indefinidamente, ¿no? Entonces, para eso, lo que estamos utilizando son 2 cilindros de doble efecto, ¿cierto? Porque tienen sus 2 entradas de aire, ¿no? El cilindro A, cuando sale el vástago, decimos que está en el avance, A más. Cuando se entra, decimos A menos, que está en retroceso. El cilindro B, cuando está en el avance, decimos B más. Cuando está en retroceso, decimos B menos, ¿no? Luego utilizamos los conocidos sensores, ¿no? Sensores. En este caso estamos utilizando los sensores mecánicos, también conocidos como finales de carrera. También pueden ser sensores magnéticos, conocidos como contactos de, o pueden ser sensores inductivos, pueden ser sensores capacitivos, sensores fotoeléctricos. Cualquier tipo de sensor, prácticamente el circuito va a ser el mismo. Luego estamos utilizando 2 electroválvulas 5-2 biestables, por tener 2 bobinas, las electroválvulas, ¿no? 2 bobinas. Luego estamos utilizando en el circuito ya la alimentación de corriente continua, porque el circuito funciona con corriente continua de 24 voltios. Además, utilizamos el PLC de la línea ABB, ¿no? Decimos internamente del PLC vamos a utilizar particularmente el contador y el temporizador, ¿no? Por otro lado, tenemos un pulsador de inicio del proceso y otro pulsador de final del proceso, ¿no? Es una parte de aquí. En la parte neumática tenemos, en primer lugar, el compresor que va a alimentar el aire comprimido al circuito electroneumático, el acondicionador de aire, ¿no?, con sus respectivas derivaciones, ¿no?, y las electroválvulas con los mangueros de ingreso al aire, ¿no es cierto? Entonces, el funcionamiento, vamos a empezar al activar este pulsador. Vamos a iniciar el proceso ya diseñado. Primeramente vamos a soltar el aire, comprimir hacia el circuito. Vamos a dar el pulso eléctrico, va a contar 1, 2, 3, 4, 5 y va a parar por 5 segundos. Luego continúa el mismo por 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente se para 5 segundos, ¿no es cierto? Entonces esa acción, como ven ustedes, puede hacerse indefinidamente, ¿no es cierto? Esa acción puede hacerse indefinidamente. Seguramente esta acción, este proceso, ya se puede aplicar en algún proceso industrial, en cualquier determinada industria. Para parar el proceso vamos a utilizar, lógicamente, otro pulsador de paro del proceso. Entonces, una vez visto el funcionamiento del circuito, es menester prácticamente explicar, ¿no? Es muy importante explicar la programación de nuestro PLC. Ya, entonces, acá tenemos ya la programación de nuestro PLC. En este caso es el diagrama en escalera, ¿no es cierto? Porque la línea ABB utiliza esa programación.
programación. Otros PLCs utilizan otro tipo de programación, como por ejemplo lo que siempre es utilizar el lenguaje lógicos, ¿no es cierto? Este es el circuito que está programado en el PLC, en la cual podemos identificar S1 significa el pulsador de marcha, S2 significa el pulsador de paro del proceso, ¿no es cierto? Y E1, Y2, Y3 y Y4 son prácticamente salidas de la electroválvula, ¿no? El M1 significa contacto de enclavamiento interno que tiene el PLC. Y A1, en este caso A2, B1, B2, son los sensores. Hemos dicho, los sensores pueden ser mecánicos, magnéticos, inductivos. RS1 es el reset del contador para empezar el proceso. Y S1 representa el contador, que en este caso está programado para 5 acciones. Y T sería el temporizador para programar el tiempo de segundos. No hay que confundirse que una cosa es contador y otra cosa es temporizador. El contador cuenta las acciones, mientras que el temporizador cuenta el tiempo, por segundos en este caso. Muy bien, con eso, muchas gracias.